Bien, nos encontramos una vez más aquí en Cooler UAI para hablar esta vez sobre las diferencias culturales que tiene Chile y China con respecto al combate a esta pandemia de coronavirus. Para eso estamos hoy día conversando con Fernando Wilson, que es profesor de la Escuela de Gobierno, si no me equivoco, profesor. No, no, de la Facultad de Artes Liberales, Ah, de Departamento la de Facultad Historia. de Artes Le hago Liberales. cursos a gobierno, pero eso es otra cosa. Ah, perfecto. El curso de Artes Liberales entonces de la Escuela, perdón, de la Universidad Adolfo Ibáñez, es doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso y tiene un magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, afortunadamente, a tu disposición. Qué bueno. Profesor, me gustaría partir inmediatamente con el artículo de opinión que sacó el filósofo Byung-Chul Han, perdón, ¿Mm? que plantea que Asia tiene un mejor control de la pandemia a comparación de Europa, a causa de este tipo de soberanía que ellos tienen. Exacto. ¿Usted cree que esto es posible también compararlo con Chile? A ver, partamos de una base. Primero que nada, Byung-Chul Han, si bien es coreano, su línea de estudio sigue el pensamiento heideggeriano, es decir, Heidegger fue un alemán y él mismo reside en Berlín. Por lo tanto, más que encontrarlo él como un representante del mundo asiático, hay que plantearlo más bien como uno intelectualmente, como un occidental con un aventajado conocimiento de Asia. La diferencia que él está enfatizando en esto alude al hecho de que mientras las sociedades asiáticas son predominantemente colectivistas, y por lo tanto las ideas de Lao Tse, Confucio, que de alguna manera han construido la base de su filosofía política, enfatizan la subordinación del individuo al conjunto, al colectivo, al grupo social completo. La concepción occidental sigue un curso diverso, un curso distinto, en el cual se enfatiza la libertad individual y el carácter autónomo que tiene el desarrollo del pensamiento y el funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, en esa estructura, lo que él está planteando es la dificultad que tiene, por ejemplo, porque él lo escribe en el momento del apogeo del virus COVID-19 en Italia primero y en España después. Él enfatiza que la mortandad que se desarrolla en Occidente y el shock que produce esto nos pega mucho más fuerte porque choca contra uno de nuestros elementos fundamentales, que es la libertad. La mera idea de la cuarentena, es decir, de la restricción de la libertad de transporte, de desplazamiento de las personas en el marco de la sociedad occidental, ya representa un dolor o un impacto mucho mayor a una sociedad asiática que está acostumbrada a recibir, entre comillas, órdenes de arriba para restringir su movimiento, su estructura, su comprensión de la realidad, etc. Entonces, en ese sentido hay una transición en el plano de acción de un sistema social a otro. Ese delta además se extiende, según Byung-Chul Han, al planteamiento que el filósofo Zizek, un marxista, un neomarxista, plantearía en términos del avance de la humanidad, en términos de la toma de conciencia y el desarrollo de una sociedad más racional, cuando ello es improbable. La experiencia histórica práctica nos muestra que desde el siglo V a.C., 420, la peste de Atenas, que mató incluso a Pericles, hasta, pensemos, 1086, la llegada de la peste negra a Gran Bretaña, o tan tardíamente como 1666, el gran incendio de Londres, derivado en buena parte por una explosión de la peste, no nos han convertido en una sociedad mejor. Más bien lo que han hecho ha sido consolidar y extrapolar algunos atavismos y visiones clásicas de la sociedad, que pueden o no ser positivos. Por ejemplo, la peste en 1386 en Inglaterra, que diezmó a la población, más que diezmó, mató a la mitad de la población inglesa, generó un nuevo sistema de contratos de trabajo, generó un nuevo sistema del valor del trabajo rural. El campesino, que antiguamente era un siervo con ese, un trabajador campesino amarrado a la tierra, ahora repentinamente adquiere de facto la libertad. ¿Por qué? Porque el tipo cualquier noche se escapa, se va a 2 feudos, digamos, al lado, y nadie le va a preguntar de dónde viene, porque son 2 brazos dispuestos para trabajar a cambio de un pago. Y por lo tanto, el señor feudal del nuevo territorio al que va a llegar está dispuesto a trabajar sin ningún problema y a contratarlo, a pesar de que en el profundo de su cabeza sabe que quizás esa persona esté escapada de otro lugar. Se impone en ese sentido la libertad, más bien como una sensación de oportunidad. Y nos recuerda de alguna manera los escritos de Adam Smith y de David Ricardo, en términos de que más bien es sobre la base de este carácter o este patrón de carácter humano que funcionan los sistemas económicos, antes que sobre imposiciones de carácter más abstracto o complejo.
Profesor, Chile hoy día cuenta con 83.868 casos y lo posiciona actualmente en el 9º lugar a nivel de contagios a nivel internacional. ¿Es posible que China esté alterando los números de contagios, considerando que la semana pasada se descubrió que en Wuhan habían alterado los números y que al parecer eran un 50% más de los que habían anunciado? Sí, y sin tener la capacidad de determinarlo en forma empírica, es lo más probable. Es una sociedad de carácter secretivo, una sociedad de partido único, digamos, totalitaria, que reivindica en el primer capítulo de su constitución su condición de marxista, leninista y revolucionaria, pero sobre todo por el momento que está viviendo China. China estaba, sin COVID-19, en un enorme salto de conversión desde lo que podríamos llamar una sociedad dual, en el cual una enorme masa rural permanecía de alguna forma atrasada en el acceso a los avances de la modernidad, mientras núcleos urbanos ubicados esencialmente en el norte y en la costa avanzaban a gran velocidad en la construcción de una sociedad de consumo, etc. En ese marco de acción, resulta particularmente complejo el que China, que pasó a ser de acreedor, es decir, de cobrador de deuda neto a nivel mundial, a deudor neto para financiar este enorme proyecto de obras públicas, desarrollo interno, etc., busque contener los procesos de la información de la pandemia a nivel global, porque eso afecta sus procesos de comercio internacional. Procesos de comercio que son críticos para incrementar el volumen de recursos disponibles precisamente para la modernización y desarrollo de su esquema social. ¿Por qué esto es crítico? Porque al contrario de otras grandes pandemias, el SARS, H1N1, gripe porcina, etc., en esta ocasión, según plantean, y por favor esto en calidad de hipótesis, China parecería haber contenido la información, cosa de que cuando a inicios del verano boreal, digamos, del hemisferio norte, con ocasión de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, del Año Nuevo Chino, se dejó salir una enorme cantidad de personas contaminadas, las cuales visitaron las principales destinaciones turísticas tanto en Asia como en Europa, generando que en lugar de ser una cantidad de contagios comparativamente baja como llegaban a través de las epidemias anteriores, SARS, H1N1, gripe porcina, etc., llegó lo que podría haber sido el reventón de una presa, de una represa. Es decir, una luz de asiáticos contagiados, y al mismo tiempo, al no advertir a occidentales residentes en el sureste asiático y en China en particular, se produjo una ola de contagios mucho mayor que la que había ocurrido con anterioridad y frente a la cual los sistemas de salubridad pública europea no fueron capaces de contenerlo. Solo este cambio de patrón, combinado con la actitud natural del Estado chino, recordemos que al primer médico que detectó esta pandemia se lo hizo firmar un documento negando la situación y reafirmando su fe en el Partido Comunista, bueno, se articula un sistema en el cual es propicio para expandir la mentira, es propicio para fomentar la desconfianza. El hecho que ya hay países serios, fuertemente convencidos de la mentira china, nos lleva a como Alemania y ya una serie de otros estados han planteado la exigencia de enormes indemnizaciones chinas a sus países. Alemania, por ejemplo, una cifra de cerca de 150 millones de euros. Sí. En esa situación, a ver, por favor, esa deuda es prácticamente imposible que China la pague, no porque no tenga el dinero, sino que porque no se va a humillar a hacerlo. Pero esto nos demuestra una posición que refuerza un enojo con China, que venía desde antes y que estaba vinculado a los robos de información y a los robos de inteligencia comercial. Es decir, China no solamente está generando este problema, sino que con anterioridad estaba violando los secretos comerciales o industriales de una sucesión de países, lo cual convierte a China en un país bastante menos interesante con el cual negociar de lo que era con anterioridad a esta situación. Y este sistema de China de controlar a su sociedad a base de este Big Data, ¿cómo se puede reflejar eso en su soberanía a nivel internacional? ¿Cómo lo pueden ver otros países, y especialmente Chile? A ver, entiendo tu postura en el sentido de cómo puede reflejarse eso en su apreciación a nivel internacional. Negativa. China era hasta el momento una moneda de oro que brillaba, a la cual se le perdonaban sus errores en el sentido de violación de derechos humanos, restricción de libertades, etc.
Pero lo que era un socio desagradable, pero un estupendo comprador de commodities y exportador de materias primas, un país que se extendía por el Océano Índico prácticamente sin limitaciones, que a través del OBOR, el One Belt, One Route, construía redes comerciales a través de Asia Central en dirección a Europa con una impetuosidad infinita, hoy día se convierte en una amenaza pública, en un peligro público. Porque un país que es capaz de mentir o contener la verdad o limitar la verdad y usar sus redes de influencia, a estas alturas del partido ya es difícil de cuestionar el nivel de control que tiene China sobre, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, implica que su irresponsabilidad es tan grande que representa una amenaza. Por lo tanto, muchos estados pueden buscar precaverse o protegerse de contenido de relaciones con China, o por lo menos reducir fuertemente el nivel de contacto que puede tener con esta en relación a las disrupciones que puede producir su comportamiento político distinto. Chile ya estaba viviendo algo parecido, alguna vez tuvimos la oportunidad de conversar, recordarás el año pasado, sobre las cartas muy duras del embajador chino en Santiago, el señor Su Bu. De alguna forma, China puede ser un excelente cliente para Chile, de cobre, celulosa, commodities en general. Pero es tremendamente difícil establecer una alianza de largo plazo por las diferencias culturales, que se reflejan brutalmente en esto. China es un estado totalitario de partido único, asiático y colectivista, que entiende la realidad de una forma distinta a una sociedad como la chilena, que busca ser occidental y busca exacerbar y enfatizar las libertades personales. De alguna manera, contrapongamos el estallido social con la plaza de Tiananmen. Mientras en Chile se lo reprimió con tanques, en Chile estuvimos dispuestos a someternos a un proceso desgarrador de violencia política, en el entendido de tratar de entender los límites y los contextos a través de los cuales esta podía aplicarse y era aceptable. Porque para nosotros las libertades son un tema importante. Sí. Para China es un factor secundario sobre el beneficio del grupo colectivo, de la sociedad en colectivo. Sí, y en cuanto a las libertades, es un tema interesante, igual porque en China es un hecho de que se crean aplicaciones para todo, para tener controlada a la sociedad. No, más que aplicaciones, ellos tienen el acceso a la Internet que se desarrolla en China, está totalmente controlado por el Estado. Incluso existe un sistema de puntos que es muy similar a un capítulo de la serie distópica Black Mirror, donde a las personas literalmente se le agrega o quita puntaje de acuerdo, por ejemplo, a sus relaciones políticas, a su comportamiento social, etc. Es decir, de alguna manera se maneja una forma de relacionarse que de otra forma sería tremendamente complicada. Sí, y eso es muy interesante igual porque es una de las razones por la que el filósofo que estábamos hablando al principio dice que es una de las cosas que mantiene a Chile controlada esta pandemia. En Chile se ha tratado de hacer algo similar con esta aplicación de Corona App. ¿Se está buscando parecer entonces el Estado chileno a China? No, bajo ningún punto de vista. No. En China básicamente se ordena. Y en ese sentido el gobierno chino ha aplicado una sucesión de estructuras y una sucesión de consideraciones que no merecen ni siquiera debate. En Chile, si bien el gobierno está aplicando resoluciones y está aplicando decisiones, ellas en muchos casos han sido fuertemente debatidas y la oposición ha tenido una visión durísima respecto a ellas. Por ejemplo, el retorno a la nueva normalidad, el retorno al trabajo de los funcionarios fiscales, el eventual retorno gradual de estudiantes a los colegios, etcétera. Todas ellas han sido opiniones que han tenido una fuerte oposición por parte de la calle. El mismo hecho que el ministro Mañalich, si bien se le reconoce la excelencia de su gestión técnica, se le critica fuertemente lo deslenguado que es, sin ir más lejos, el día domingo, en una entrevista con Iván Núñez, su ataque a la prensa. Nos muestra que existe una sociedad en la cual podrá de manera transitoria existir restricciones a las libertades de manera operativa, pero bajo ningún punto de vista existe una restricción estructural a las libertades o de expresar opinión. Por lo tanto, en Chile es inaplicable la política china. Y además te agrego un factor extra. Nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo al interior de China. Nosotros sabemos lo que está ocurriendo en algunas ciudades donde hay presencia occidental. Pero ¿qué es lo que ocurre al interior agrícola y rural? ¿Qué es lo que ocurre al interior del desierto de Gobi o en las ciudades fronterizas con los países de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Pakistán? Nadie tiene idea. Y todo hace pensar que, siendo que el virus se comporta de forma más agresiva en clima frío, bueno, en las ciudades del norte de la Manchuria, cercanas a Mongolia y a Rusia, probablemente exista una epidemia desatada de la cual no podemos tener información ni para confirmar ni para desmentir.
Mm. Por lo tanto, es una situación, partamos de que el mero hecho que no tengan números confiables los coloca en una categoría completamente distinta. Claro. Profesor, entonces, ¿dónde queda la voluntad en un sistema capitalista o liberal? Porque en el sistema liberal se respetan mucho las libertades de las personas, pero parece que esto queda en jaque a causa de un bien común. No, es que a ver, son cosas completamente distintas. El mero hecho que se diga que son excepcionalidades nos marca que la normalidad es la libertad. Perfecto. Que para contener una epidemia debamos provisoriamente restringirlas, y más bien en aspectos comparativamente concretos y materiales, no trascendentes filosóficos, nos enfatiza el hecho que esto es una excepcionalidad. En el Ya. caso chino, ordenar, por ejemplo, que los ciudadanos de Wuhan tengan que quedarse en una cuarentena total impuesta o salir, es simplemente, digamos, otra fase más de lo que para ellos es normalidad, es simplemente otra determinación caprichosa, entre comillas, o respecto a la que no pueden decir nada dentro del sistema. Mientras que, por el contrario, en el sistema occidental, esto es algo respecto a lo que se puede hacer mucho, recursos legales. Por ejemplo, el alcalde Sharp, si bien fue rechazado por el Poder Judicial, interpuso un recurso de protección para tener acceso a los nombres e identidades de los pacientes contagiados de coronavirus en la comuna de Valparaíso. Ese tipo de actividad demuestra la existencia de un rango de libertad y un debate político que es interesante. Incluso han habido, admitidamente pequeñas, pero han habido manifestaciones en Plaza Baquedano, en la NEF extendieron algunos lienzos frente a la Moneda, lo que nos muestra que incluso violando la ley, esas personas fueron detenidas y están siendo procesadas de acuerdo a un Estado de Derecho. No los mandaron a un campo de reeducación en el desierto de Gobi como ocurre en el caso chino, digamos. Hay una diferencia dramática en ese sentido y en ese alcance. Perfecto. Entonces, nos comunicamos entonces con el profesor Fernando Wilson. Profesor, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a resolver esta Por pregunta. favor, todo lo contrario a tu disposición, y por favor no se olviden que soy profesor de la FAL, Departamento de Historia. Hasta luego, profesor, que esté bien. Chao, Sofía, que estés muy bien.